Bueno, pues hace un tiempo el Papa Benedicto XVI escribió un artículo, un documento sobre la Eucaristía, sobre la misa, y en un punto determinado decía él que era conveniente que los sacerdotes en las homilías no solamente predicáramos sobre el Evangelio, sino también hiciéramos homilías temáticas sobre diversos temas varios domingos seguidos. Por ejemplo, sobre el credo, sobre las liturgias, sobre la vida de un cristiano y cómo tenía que comportarse, o también sobre la oración. Pues hoy, y durante varios domingos, voy a hablar del credo, el credo que rezamos en la misa todos los domingos. Y antes de empezar, voy a contaros un episodio que sucedió hace ya muchos años. Estaba yo en Roma estudiando 1988-1990. Estando allí en Roma, sucedió la caída del muro de Berlín y los gobiernos comunistas de Europa del Este se fueron tambaleando hasta que cayeron uno tras otro. En aquella situación tuvimos noticias en Roma que venía un tren de católicos desde Checoslovaquia. No habían podido salir libremente desde 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya que el gobierno comunista de Checoslovaquia tenía miedo que si salían a Europa Occidental se contagiaran del espíritu burgués o del capitalismo. Bien, empieza a tambalearse el gobierno comunista y tiene que abrir un poco la mano. Por eso rápidamente los católicos de Checoslovaquia organizaron una peregrinación en tren hasta Roma. Se llenó enseguida el tren, pero el gobierno comunista introdujo en cada vagón un policía de la secreta para tratar de descubrir a los líderes y a la vuelta a Checoslovaquia meterlos en la cárcel. Sale el tren y allí los católicos se conocían entre sí. Y cuando no conocían a alguien, se acercaban a él y le preguntaban: «Oye, ¿tú eres católico?» «Por supuesto». «Anda, pues reza el credo en latín». Se lo decían a los policías y claro, los policías no lo sabían. Por lo tanto, se descubrían rápidamente y todos en el vagón empezaban a decir: «Cuidado, que este es policía, cuidado», y lo seguían por todos lados. «Cuidado, que este es policía». Y a la siguiente estación tenían que bajar. De tal manera que en poco tiempo, en pocos kilómetros, el tren se vació de los policías. Por lo tanto, la peregrinación pudo ir en paz hasta Roma y pudo regresar en paz hasta Checoslovaquia. ¿Por qué el credo? ¿Por qué? Mirar, al nacer la Iglesia, después de la muerte de Cristo, había mucha gente que quería entrar en la Iglesia. Querían conocer a Jesús y los apóstoles y los primeros cristianos redactaron un catecismo. Ese catecismo, resumido, es el credo, porque ahí están contenidas las verdades de fe que nosotros creemos. Hoy quiero explicar las dos primeras palabras. Creo en Dios, Padre. Vamos con la primera. Creo en Dios. Pero antes de hablar de esto, quiero contar otro ejemplo, y este me pasó a mí en Tapia de Casariego. Estamos en el verano de 2019. Yo enseguida voy a dejar Tapia para venir a San Lázaro. Y estando en el verano, me suena un día el teléfono y es un paisano de Pravia y me dice: «Oiga, ¿es usted el cura de Tapia?» Digo: «Pues sí». Dice: «Mire, es que va a haber un bautizo en Cádiz y yo voy a ser el padrino. Pero en Cádiz me exigen
estar confirmado. Yo no lo estoy. Entonces llamé al obispado para que me confirmen. Y en el obispado me dicen que la parroquia en Asturias que más pronto va a hacer confirmaciones es la de Tapia. Digo, pues es verdad. Mire, este viernes que viene va a haber confirmaciones. Dice, pues nada, ya voy. No, espere. Tengo que hacerle antes 2 preguntas. Primera pregunta, ¿usted se ha preparado? Dice, nada. Ah. Segunda pregunta, ¿usted cree en Dios? Dice, no, ¿para qué? Es decir, él solamente quería un papel. No le interesaba la fe en Dios, ni la iglesia, ni los sacramentos. No le importaba nada. Quería un papel. Por supuesto, no se confirmó en Tapia. ¿Qué fue de él? Ni idea. Creo en Dios. Dios, en el Dios que yo creo, no es una mano poderosa. No es algo tiene que haber. No es una fuerza positiva o una energía positiva del universo. Dios es una persona que existe y que está a mi lado. Hace poco pregunté a los que se están preparando para la confirmación, Alejandro, Patri, ¿vosotros creéis en Dios? Claro. ¿Y por qué? Porque nuestros padres nos lo han enseñado así. Ah, entonces tenéis la fe en Dios de vuestros padres, de vuestro catequista, de vuestro cura. Y eso está muy bien, pero tenéis que madurar de tal manera que la fe deje de ser la fe de mi padre o de mi madre y pase a ser la fe mía, la fe personal. Porque si estos niños tienen la fe de sus padres, es lo correcto. Pero si estos niños de aquí tienen la fe de sus padres, tenemos un problema, oyes. Llega un momento en que la fe tiene que ser propia. ¿Y cómo puedo yo pasar de una fe de mis padres a una fe en Dios propia? Pues cuando experimento que Dios está a mi lado. ¿Y cómo lo compruebo eso? Lo compruebo de la siguiente manera. Si yo realmente creo en Dios, adoro a Dios, no a las cosas, a los coches, a los pisos, a los viajes en crucero, a las casas, a los dineros. ¿A quién adoro yo de verdad? ¿A Dios o a las cosas materiales? Sigo. Si yo realmente creo en Dios, adoro a Dios por encima del futbolista o del cantante o la cantanta. Voy a contaros un episodio. Sucedió aquí en Oviedo hace ya unos años. Resulta que había una chica de unos 15, 16, 17 años que le gustaba mucho una cantanta extranjera. Y entonces venía a Madrid a actuar. Y le dijo, mamá, yo quiero ir a escuchar a ta fulanita. Y mamá, resulta que abrían en Madrid la taquilla, por ejemplo, mañana lunes a las 9. Y la mamá cogió un alsa, un autobús, el domingo por la mañana. Llegó hasta Madrid. Y a las 7 de la tarde estaba delante de la taquilla. No era la primera. Había cola. Y allí aquella madre pasó toda la noche con una mantita. A las 9 de la mañana abre la taquilla y cuando le toca el turno, compra el boleto, regresa para Oviedo y al cabo de mes y medio, cuando es el concierto, va la madre acompañando a la hija. Pregunta, ¿esa chica estaría dispuesta a hacer eso por Dios? Porque si no está dispuesta, adora primero a la cantanta antes que a Dios. A veces estamos dispuestos a hacer cosas que por Dios no haríamos. Amar a Dios, creer en Dios, adorar a Dios, indica que Él es lo primero.
primero que ideologías, primero que cosas materiales, o primero que ídolos o fan. Dios, creo en Dios. Vamos a pasar al siguiente punto. Creo en Dios Padre. Padre. Y aquí voy a contar otro episodio que me sucedió hace ya un tiempo. Resulta que se iba a casar una pareja y me pidieron, bueno, pues arreglar los papeles. Y entonces empezamos con el expediente matrimonial. Y primero pregunté a la chica, fue dando los datos, y luego pregunté al chico, ¿dónde naciste? ¿En qué fecha? ¿Cómo se llama tu padre? Y me dijo él, ¿cuál de ellos? Digo, ¿cómo cuál de ellos? ¿Cuántos padres tienes? Dice, 2. ¿Cómo 2? Dice, mire, tengo 2, uno que fue el que me fabricó y otro el que me cuidó. El primero me abandonó a mí y a mi madre y nunca más lo volvimos a ver. Nunca nos dio nada de dinero, nunca estuvo. El otro recogió a mi madre y me recogió a mí. El otro jugó conmigo, me riñó, me vistió, me calzó, me alimentó, me acompañó al médico, al colegio. Este es mi padre. ¿Quién es mi padre? ¿Cómo puedo decir yo que Dios es Padre? Dios es Padre por 2 cosas fundamentalmente. Primera, porque Él me ha creado. Antes de que el mundo existiera, Él ya pensaba en mí. No estás aquí de casualidad. No te tocó la china. Dios, estás aquí por un acto de amor de tus padres, pero sobre todo de Dios. Dios te ha elegido por siempre y para siempre. Ha muerto, acaba de morir. ¿Cómo se llama? Encarnita Rico, Encarnita Polo. Esta mujer, esta cantante, ¿verdad? Acaba de morir. Acaba de morir en la ruina. Acaba de morir en una residencia abandonada, prácticamente. Acaba de morir estrangulada. Pregunta, ¿cuándo Dios quiso más a Encarnita Polo? ¿Cuando estaba en el culmen de su fama y tenía mucho dinero? ¿O cuando estaba abandonada en una residencia y arruinada? ¿Cuándo te quiere Dios más? En todo momento. Cuando tú experimentas que Dios es tu Padre, en todas las circunstancias de tu vida, eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablo en el catecismo, en la catequesis de Dios como Padre. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una vez estaba enseñando la catequesis a los niños y les hablé de que Dios era nuestro Padre. Y uno de estos, pequeños, no eran estos, eran hace ya tiempo, saltó como un resorte. Oiga, no vuelva a decir que Dios es Padre. ¿Por qué? Porque mi padre bebe, viene muy tarde, da voces y quiere pegarnos. Mi madre se pone en medio y los lleva a mi madre. No lo vuelva a decir. Dios no es un padre. Esa era la figura que él tenía. Sin embargo, yo tengo otra figura de padre. Alguna vez me la habéis escuchado. Cuando yo estaba en Tapia de Casariego y mi madre estaba enferma aquí en Oviedo, todos los domingos, nada más terminar la misa de 1, yo iba como un tiro a comer. Comía rápidamente, cogía el coche y venía para Oviedo. A las 4 llegaba para estar día y medio atendiendo a mi madre. Recuerdo un día que llegué, faltaban 2 meses para morir ella. Llego con la maletina, la poso, entro en la habitación, mi madre en la cama, mi padre atendiéndola, y sin decir nada, dice mi padre, Andrés, te estamos fastidiando la vida. Tú tenías que hacer tu vida, tú tienes tus cosas, y tienes que venir aquí a cuidarnos. ¿Por qué? Porque tendría que decirme, oye, que ya te cuidamos nosotros a ti, que ahora te toca a ti. Pero no. Un padre es el que siempre renuncia a lo suyo.
por el otro. Sin embargo, tengo que decir, lo reconozco, la imagen que tengo yo de mi padre es así, porque la de Dios es muchísimo más grande. Dios Padre supera con creces al mejor padre de este mundo. Dios en el que yo creo, el Padre en el que yo creo, ese Dios os lo doy a conocer a vosotros. ¿Queréis saber más? El próximo domingo.